amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarlos, espero se encuentren bien. Ya tenemos a disposición el proyecto número 6, en el cual consta de 5 semanas y por supuesto en este video te voy a estar dando el acompañamiento de la primera semana. Vamos a analizar, explicar cada una de las actividades y por supuesto te voy a dejar algunas sugerencias para que las puedas desarrollar. Pero antes de analizarla, vamos a tener unos saludos que me han pedido en la caja de comentarios. Se los quiero enviar a Adriana Jaime Solórzano, Justin Quiñones y Julie Carbo Reyes, quienes me lo solicitaron, y por supuesto les estoy enviando saludos y deseándoles éxitos en sus estudios. Ahora vamos a la página número 3, porque allí vamos a encontrar todo lo concerniente a este proyecto número 6. Y podemos observar que el objetivo de aprendizaje es este. Los estudiantes comprenderán que Ecuador es parte de un mundo mega diverso y pluricultural, contribuyendo a la construcción y cuidado de una sociedad humana más justa y equitativa mediante una comunicación asertiva en su entorno cercano y lejano. Así que este es el objetivo de toda la ficha, pero en esta semana vamos a ver algo específico, ¿no? El objetivo específico es este. Reconoce las características de la diversidad en los aspectos biológicos y culturales. Vamos a ver entonces el nombre del proyecto que está aquí en la página 4, comunicándonos con el mundo desde el Ecuador, un país mega diverso y pluricultural. Es probable que estas dos palabras pues se te sean muy familiares, ya que en proyectos anteriores sí que la hemos utilizado, pero vamos a enfocarnos en más detalles. Así que veamos la página 5 y comencemos con el análisis de la primera semana. Y aquí vemos que tenemos las asignaturas de biología, lengua y literatura, educación para la ciudadanía e inglés. Ahora sí están todas las asignaturas completas. El tema para esta semana es el siguiente: comprendiendo la diversidad biológica y cultural. Empezamos con la primera actividad que te va a estar dando la asignatura de biología. Y para ello, biología te pide que primero analices la información que está en la página 14 del texto de dicha asignatura de segundo curso y que te fijes en las características de cada ser vivo. Esto es una parte importante, las características de cada ser vivo y sus ejemplos, para luego responder las siguientes preguntas. Vamos entonces a la página 14 del texto de biología de segundo curso. Ya sabes que yo te voy a dejar el enlace. Y en la página, bueno, yo he puesto la 15 porque allí me resulta la 14 en PDF bajado desde internet. Yo te voy a enviar, te voy a dejar este enlace en la descripción y aquí está, segundo curso, es justamente este de aquí, ¿no? El texto integrado de biología. Bien, entonces ya estando allí tenemos diversidad de los seres vivos, tenemos el reino al que pertenecen los animales, sus características y algunos ejemplos. También podemos observar la siguiente lámina. Veamos la más amplia. Bien, como puedes observar, allí vemos una diversidad importante en este ecosistema. Entonces observamos varios animales y vamos a contestar las preguntas que mencionaba la ficha. Observa, por ejemplo, ¿cuáles son las semejanzas y diferencias entre estos seres vivos? Bueno, podríamos decir que entre las semejanzas, que son parte de un ecosistema, todos estos seres vivos interactúan en los diferentes niveles de organización ecológica. Y otra semejanza es que todos estos animales son esenciales para la vida y el planeta. Entre las diferencias, bueno, tenemos que sus características son diferentes, ya que algunos son los microorganismos, los hongos, los animales, incluso las plantas. Tienen características y formas de vida diferentes.
También la clasificación, como habíamos visto en la tabla que te había mencionado, está en el reino de los animales y el de las plantas. También existen los protoctistas. Y otra diferencia es su importancia en el ecosistema, ya que no todos los seres vivos tienen el mismo grado o nivel de importancia. Hay unos que son mucho más importantes que otros. Incluso es probable que hayas escuchado de cuán importantes son las abejas en nuestro planeta. ¿Verdad que sí? Pues bien, vamos entonces con la siguiente pregunta. ¿Algunos son más importantes que otros? ¿Por qué? Bueno, justamente haciendo referencia a lo que te mencionaba. No todos los seres vivos son el mismo nivel de importancia. ¿Pero por qué? Bueno, básicamente te voy a explicar una razón, ¿no? Aunque todos intervienen e interactúan a un grado importante según sus características, podemos ver que hay grados de importancia según su forma de alimentación, ¿sí? Y es probable que te acuerdes de la cadena alimenticia. Y tenemos estos dos, que son los heterótrofos. No son capaces de sintetizar sus propios nutrientes y deben consumir a otros organismos que ya los han elaborado. Y entre estos están los elefantes, el león, que ellos obviamente van a consumir cosas que ellos no lo han creado para consumir. Simplemente se nutren de otras especies. En el caso del elefante, los vegetales o las plantas. Y en el caso del león, pues otros seres vivos. ¿Sí? Ellos no producen seres vivos. Ellos simplemente se alimentan de lo que ya hay. Por eso los heterótrofos no producen sus propios alimentos. Pero ¿qué pasa con la nutrición autótrofa? Bueno, los seres con nutrición autótrofa son aquellos capaces de fabricar su propio alimento. Es decir, son los que realizan la fotosíntesis. Y aquí intervienen las plantas. Claro, son seres vivos que utilizan su nutrición, o su nutrición se basa en ser autótrofos, ¿ya? Ellos, por decirlo de alguna manera, sí producen su propio alimento, no necesitan de otros seres vivos. Entonces, podemos destacar que ellos, los autótrofos, producen sus propios alimentos y no necesitan de depender de alguien más. Entonces ahí viene el grado de importancia, ¿no? Las plantas, por decirlo de alguna manera, son un poco más importantes que incluso los animales, porque los animalitos sí necesitan ser dependientes de otros animalitos. En cambio, las plantas, por decirlo así, se defienden por sí solas. ¿Qué otros ejemplos puedes mencionar que corresponda a esa clasificación? Es decir, la clasificación de los reinos animales que habíamos visto. Bueno, ahí vemos algunos. Hemos puesto en cuadros sinópticos para que tú puedas pausar el video y puedas observar bien cada una de estas especies. Tenemos la clasificación de los seres vivos. Vamos con el siguiente punto, donde dice: lee el siguiente texto relacionado con la diversidad genética. Te recomiendo que puedas leer estos párrafos. Es una muy breve lectura, porque luego vas a tener que contestarlo en base a esta lectura. Por eso el punto número 1 dice: utiliza la información anterior, es decir, esta lectura, para reconocer en qué consiste la diversidad genética. El punto número 1. Y aquí yo he resaltado con verde la posible respuesta, ¿no? ¿En qué consiste la diversidad genética? Bueno, es determinante de su capacidad de adaptación a las variaciones del ambiente en que se encuentran, incluidos los efectos de la perturbación humana. Entonces ahí está, ¿no? La diversidad genética de las especies es determinante de su capacidad de adaptación. Es decir, que para que haya nuevas especies, haya diversidad genética, ellos se deben adaptar a las variaciones, es decir, a los cambios que van a haber en el medio ambiente. Puede que en algún caso
exista un fuerte frío o un fuerte calor, y las especies por supuesto van a tener que adaptarse a las mismas para que puedan tener esa diversidad genética, ¿no? Por eso dice, incluidos los efectos de la perturbación humana, ¿sí? Entonces genéticamente los animalitos van a ir mejorando en su adaptación por ejemplo, la tala de los árboles. Entonces van a tener que irse adaptando, y los más fuertes por supuesto van a sobrevivir. Básicamente de esto se trata. Ahora la otra parte dice, ¿y por qué es importante en los campos de la medicina y la industria alimenticia? Luego escribe un párrafo corto que sustente esta información. Pues esto te lo voy a mencionar de esta manera. Bien, dice, utiliza la información anterior para reconocer en qué consiste la diversidad genética, que ya te lo mencioné, y por qué es importante en los campos de la medicina y la industria alimenticia. Luego escribe un párrafo corto que sustente esta información. Entonces yo ya he elaborado un párrafo bastante breve, que es lo que pide la ficha, donde puedes ver en pantalla lo que yo he escrito, una posible respuesta. Puedes tomarla como referencia, por supuesto. Y aquí tenemos la relación entre los recursos genéticos y los productos. Básicamente aquí puedes observar los que están relacionados estrechamente con la utilización farmacéutica, ¿sí? La medicina natural, los derivados en la utilización farmacéutica, ¿no? Entonces ten en mente este cuadro porque también es muy importante. El punto número 3 dice, recolecta imágenes o fotografías de los animales y vegetales más representativos de la localidad y o región donde habitas. Entonces, dependiendo de tu ciudad, tú puedes escoger un animalito. Bueno, yo voy a escoger animalitos porque son los que más me gustan. Pero también puede ser de alguna región, ¿no? La región costa, sierra, insular, bueno, según la región donde tú estés viviendo, ¿no? En todo caso, yo voy a escoger los animalitos de la costa para ponerte un ejemplo. Y ahí hay algunos, ¿no? Por supuesto, estos animalitos son de granja, pero estos probablemente son los más llamativos o los que pueden ser representativos, cualquiera de estos animalitos, ¿no? El delfín, el mono, las serpientes, etc. En cambio, en los vegetales tenemos cualquiera de ellos que son de la región costa, ¿sí? Puedes observar el choclo, el pimiento, entre otros. Aquí hay otros más, el rábano, el tomate, etc. En una hoja en blanco, escribe los nombres de algunos ecosistemas que conoces, considerando una cierta distancia, y ubica las fotografías en el nombre del ecosistema al que corresponde la imagen del animal o vegetal. Analiza las características de estas especies según el ecosistema en el que habitan, y explica oralmente la existencia de biodiversidad en estos entornos naturales. Pues vamos entonces a poner el nombre de los ecosistemas, pero antes fíjate que he puesto dos puntos importantes para que tú sepas lo que es un ecosistema. Básicamente los ambientes que hay en el planeta Tierra son distintos de un lugar a otro, y ahí te pone una comparación. No es lo mismo un río, un desierto o una playa. Los ambientes son diferentes. Entonces, un ecosistema es una parte de la naturaleza que tiene características similares. Por ejemplo, un bosque, un lago, un campo de cultivo. Por supuesto, aquí hay que añadir que en cada ecosistema también hay un clima, y probablemente es muy diferente un ecosistema de otro. ¿Cuántos tipos de ecosistemas existen? Bueno, en mi investigación pude ver que son 3. Acuático, aéreo, que casi podríamos decir que también es el terrestre, ¿no? Que es el último ecosistema. Pues una vez que tenemos en mente estos detalles, ahora sí vamos a resolver en la hoja en blanco los tipos de ecosistemas. Entonces podemos ver allí algunos de ellos,
selvas, bosques, desiertos, humedales, pero todos estos tienen sus nombres. Por ejemplo, tenemos los manglares. Es un conjunto de hábitats que poseen principalmente características acuáticas. Y ahí está un animalito que está en representación del manglar. ¿Cuáles son las características? Bueno, básicamente los caimanes pueden estar en el agua o en la tierra, pero solo en ríos de agua dulce. Y justamente de eso se trata los manglares. Dice lagos o pantanos, donde pueden llegar a vivir unos 30 años aproximadamente. El cocodrilo puede verse en aguas dulces y saladas, pero el caimán solo habita en aguas dulces y se dice que es menos agresivo. Para concluir, he puesto ahí unos detalles de la fauna del manglar para que los tengas presentes, ya que no solamente existe el cocodrilo en los manglares, sino como pudiste ver en la lectura anterior, hay muchos otros animales. Es rico en fauna y flora. Tenemos otro ecosistema, bosque siempre verde de las tierras bajas de la costa. Este ecosistema se caracteriza por tener una alta diversidad animal y vegetal. Y ahí está un animalito en representación. ¿Cuáles son las características del venado? Bueno, que son capaces de vivir en una amplia gama de hábitats en todo el planeta. Algunos de ellos viven en las llanuras, otros en la tundra. Sí, ya vamos a ver este detalle de la tundra. Puede que les sorprenda saber que hay especies que también viven en las montañas y en las selvas tropicales. Y bueno, tú puedes pausar el video para poder seguir leyendo un poquito más acerca de las características de este animalito. Punto número 4. Analiza la siguiente información. Dice, más del 20% de las 380.000 especies botánicas conocidas en el mundo están amenazadas por diversos motivos, por causas climáticas, por la presión humana y la de vegetales invasores o por una combinación de todas ellas. En Europa se estima que el 50% de las especies endémicas está en peligro de extinción. Por ello, surge la necesidad de almacenar semillas para preservar la biodiversidad. Y este es el objetivo de los bancos de semillas: guardar para la posteridad el mayor número posible de plantas. Así que ya sabemos que existe un banco de semillas, así como hay un banco para guardar dinero, las semillas hay que guardarlas por esta idea que nos están haciendo llegar, ¿no? Están en peligro de extinción varias especies de vegetales. El análisis tengo el siguiente. En el mundo hay miles de especies de plantas en peligro de extinción. Los bancos de semillas o bancos de germoplasma se han creado para garantizar su conservación. Y es que al hablar de biodiversidad o de especies amenazadas, muchas veces la mente se va a los grandes grupos de animales y nos olvidamos de que no solo el lince o el leopardo están en peligro de extinción, sino que también las plantas o lo que tiene que ver con la flora. Si ahí me faltó añadir eso, puedes tomarlo en cuenta en tu análisis. Profundiza la información acerca de los bancos de semillas y elabora un esquema que explique la importancia de estos espacios acorde a su objetivo primordial. Escribe un comentario al respecto. Entonces yo he escrito aquí el comentario, bastante breve. La extinción de especies debido a influencias naturales y creadas por el hombre es innegable y una amenaza seria para nuestro planeta. Una vez que se han ido, los hemos perdido para siempre. Los bancos de semillas protegen y salvan la diversidad genética vegetal, lo cual es importante por una serie de razones. Estas semillas salvadas y viables contienen un tesoro de genes útiles para los criadores para que
de genes útiles que los criadores pueden usar para desarrollar variedades mejoradas de nuestros principales cultivos alimentarios. Y ahí está lo que te pide, ¿no? Un pequeño esquema que explique la importancia de estos espacios. El punto número 5. Lee el siguiente texto acerca de la cumbre de la Tierra. Entonces tú vas a pegar una leída a este párrafo y luego te pide lo siguiente. Toma en cuenta el texto anterior para analizar la relación de la acción del ser humano con la diversidad biológica y el mantenimiento de las diversas formas de vida en el planeta. Elabora un gráfico que explique esta relación. Rotula los elementos incluidos. Entonces yo he puesto allí básicamente estos logotipos rotulados de lo que se supone se necesita para que el planeta Tierra se conserve, ¿no? Y sus diferentes formas de vida. Ahí también podemos ver un pequeño gráfico y aquí un cuadro sinóptico. Esta parte de aquí me pareció bastante interesante porque se observa cómo después de tantos años progresivamente se va perdiendo la biodiversidad en los últimos siglos. De 1800 a 1900 y de 1900 al año 2000, y fíjate la población, cómo va aumentando la población humana, ¿verdad? Pero fíjate también en los ecosistemas, ¿no? La pérdida de especies en los ecosistemas. Dice, ¿reconocen la imagen de la página 22 del texto de biología de tercer curso de BGU, la distribución de los biomas en el mundo? Identifica qué biomas se ubican en Ecuador, Sudamérica, América y en otros continentes, con la finalidad de inferir las características climáticas y de biodiversidad que representan a estos biomas. Voy a aumentar un poquito más la pantalla para poder observar bien esto. Muy bien. Y ahí nos pide acerca de Ecuador. Claro, este es el continente americano y Ecuador es este. No se ve muy bien a pesar de que le he aumentado la imagen, pero podríamos decir que es este puntito que está aquí, ¿no? Ese sería Ecuador. Ahora también nos pide Sudamérica. Bueno, ya sabemos que el continente sudamericano básicamente es este de acá, es decir, el sur de América. Luego dice América completa. Bueno, si este es Sudamérica, este es Norteamérica, entonces todo esto sería la parte norte de América. Y por lo tanto, pues ya estaría entre estos dos círculos el continente americano. Y en otros continentes, bueno, podemos observar que en el continente, vamos a especificar estos detalles. Por ejemplo, Ecuador, tú lo puedes ver de color verde. Tenemos allí la distribución de los biomas. El bioma que tiene Ecuador sería las selvas tropicales, porque está puesto del color verde. En el caso de Sudamérica, pues tiene biomas, por ejemplo aquí, serían las sabanas. ¿Qué más podríamos ver aquí? Ya en Norteamérica, el taiga, que está aquí, es el taiga. Probablemente esto es Canadá o parte de Estados Unidos. Y entre otras, ¿no? Entonces, según el color que tú puedes observar aquí, estarán los biomas. Aquí este sería el continente de Oceanía. Entonces este de aquí tiene este color. Vamos a ver, me parece que tiene también un color de las sabanas.
Muy bien, y lo mismo el continente de África. Este básicamente sería el continente africano. Todo esto. Y observa los colores, ¿verdad? Están en los desiertos cálidos. También hay una parte de selvas tropicales. Y tiene también una parte de las sabanas, ¿no? Las sabanas africanas. Muy bien, entonces estos son los tipos de bioma. Por ejemplo, acá en la otra parte del mundo pues estaría la tundra, los estepas. Aquí están las estepas, este color. Ya vamos a ver cada uno de estos biomas porque justamente de eso se trata. La idea que te menciona la ficha es que tú reconozcas en esta imagen los tipos de biomas, ¿no? En Ecuador, Sudamérica y en otros continentes. Bien, ahora el segundo punto dice, con base en la página o en las páginas de la 22 a la 30 del texto de biología de tercer curso, identifica la siguiente información: clases de biomas del mundo, sus características y biodiversidad representativa. Elabora un tablero de información con el material que cuentes en tu hogar, añadiendo imágenes o fotografías en la biodiversidad de cada bioma, o un esquema que resuma los aspectos más importantes expuestos en el texto leído. Entonces, básicamente ahí tenemos este bioma, las selvas tropicales, en donde presentan un clima tropical húmedo muy estable, con temperaturas medias cálidas alrededor de los 27 grados. Esto sí es un poquito caluroso, pero lo hace más la humedad, ¿verdad? Porque de eso se trata, ¿no? Las selvas tropicales son bastante húmedas durante todo el año. En cuanto a la vegetación, la selva es un ecosistema con gran diversidad de especies que se distribuyen en varios estratos. Y la fauna, como tú puedes observar, es abundante. Dice aquí en la investigación, se calcula que la mitad de todas las especies de seres vivos habitan en las selvas tropicales. Veamos la otra. Estas son las sabanas. Y en las sabanas, ya vimos que hay varias. Una de ellas son las sabanas africanas. El clima es tropical, seco. Se caracteriza por la existencia de una larga estación seca y una estación húmeda bien diferenciadas. Los suelos de estas zonas tropicales retienen poco o nada de agua y tienen muy poca materia orgánica. Y como puedes ver en pantalla, no hay solamente un animal representativo, sino que hay varios, ¿no? Para que tú puedas escoger. Tenemos ahora los animalitos de qué bioma, de los desiertos cálidos, ¿sí? Estos son los desiertos, son tierras áridas y fuertemente erosionadas, por lo que la vegetación es escasa. Se encuentran plantas suculentas del tipo de los cactus, con reserva de agua en el parénquima, sin hojas, con espinas y con aberturas nocturnas de estomas, para evitar la pérdida excesiva de agua. Y ahí está la fauna que representa a este bioma, ¿no? Los desiertos cálidos. Veamos este otro bioma, los bosques mediterráneos, en dónde se encuentran o cuáles son sus características. Bueno, los bosques mediterráneos están presentes en las tierras que rodean el mar Mediterráneo y también en las costas de California, en la costa de Chile y en pequeñas zonas al sur de África y al sur de Australia. El clima es templado con estación seca. Se caracteriza por unos veranos calurosos y secos y por unos inviernos frescos o moderadamente fríos. Ahí tenemos otro bioma que son los bosques caducifolios. El clima es templado, húmedo, las precipitaciones son regulares a lo largo de todo el año, también son frecuentes las nevadas durante el invierno
Es interesante que esta clase de bosques, por decirlo así, es un término medio porque el clima, muchas veces hay nieve, muchas veces hay precipitaciones lluviosas, donde la humedad y la neblina también son parte de este bioma. Ahí hay algunos animalitos que puedes tomar en cuenta para tu trabajo. Tenemos ahora las estepas. El clima es seco y frío. Las temperaturas medias presentan grandes contrastes y en invierno se producen en forma de nieve. El suelo posee una escasa capacidad de retención del agua. Y aquí uno de los animales representativos, pues bien puede ser los búfalos o también los caballos, como puedes ver en pantalla. Y ahora tenemos la taiga. El clima es frío y húmedo, con temperaturas medias inferiores a los 15 grados durante varios meses. Las precipitaciones se producen en forma de nieve. Y ahí te dejo algunas otras características de este bioma, de estos sectores, y también por supuesto estos animalitos, en donde son bastante representativos de este bioma. Y el más frío de todos, la tundra. Como te había mencionado antes, y vamos a hablar un poquito más al respecto. ¿Y qué es la tundra? ¿O qué caracteriza a este bioma? Bueno, yo creo que es bastante fácil de saberlo solamente con la imagen que puedes ver en pantalla. Son fríos extremos y por supuesto tanto la fauna como la vegetación se han adaptado a esta clase de clima. ¿Sí? Los animales de la tundra están adaptados y presentan largos pelajes protegidos por capas gruesas de grasa. Entonces ahí podemos ver las focas, los lobos, los zorros o los osos polares. Selecciona un animal o planta característica de cada bioma, el cual será el símbolo que promocione el cuidado de ese lugar natural. Identifica los recursos de los que dispones para contar una historia acerca de los peligros a los que se enfrenta la biodiversidad con respecto a la destrucción de las condiciones originales de los biomas. Entonces yo te voy a poner allí un animalito en representación de cada bioma y por supuesto también una pequeña historia, ¿no?, de cada uno de los biomas ya mencionados. Tenemos allí en el bioma las selvas tropicales una breve historia y por supuesto he puesto para representar este bioma al jaguar. ¿Sí? Está en peligro de extinción. Así que un detalle importante es que el jaguar está en peligro crítico y solo quedan 64.000 ejemplares en todo el mundo. En las sabanas podemos ver que he puesto en representación al rinoceronte blanco. Es cierto que este no es tan blanco, pero se le dice rinoceronte blanco, aunque su color es, como lo ves, un poco grisáceo. Aunque sí hay otros que son más parecidos al blanco que este, ¿no? Es interesante que yo lo he puesto como representación de este bioma por lo que menciona allí. De hecho dice, el pasado 19 de marzo murió Sudán, el último rinoceronte blanco macho del mundo. Esta es una noticia muy triste, porque aunque aún quedan 2 hembras, esto quiere decir que esta especie ha quedado oficialmente extinta. Así que los dos o las dos únicos rinocerontes blancos que existen son hembras. No hay posibilidad de reproducción, por lo que el 19 de marzo ya se ha quedado oficialmente como extinto esta especie. Los desiertos cálidos tenemos al camello bactriano. ¿Por qué lo he puesto? Bueno, se encuentra clasificado como especie en peligro crítico de extinción.
existiendo menos de 1000 ejemplares salvajes entre las fronteras chinas y de Mongolia, cerca del desierto de Gobi. Y ahí le he puesto una pequeña historia, solo para que lo tengas en cuenta. En los bosques mediterráneos podemos encontrar a este animalito, el lince. ¿Por qué lo he puesto? Bueno, actualmente el número de ejemplares del lince ibérico que habitan en España y en Portugal se estima en 856 ejemplares salvajes. En los bosques caducifolios tenemos en representación el bisonte europeo. ¿Por qué? En el caso del bisonte europeo ha pasado de ser vulnerable a casi amenazado. Y digamos que es una buena noticia, porque vulnerable es mucho peor. Pero estaba en esa situación vulnerable, pero ahora no es tan riesgoso. Ha pasado a casi amenazado. Y tiene la fecha de el 11 de diciembre, del 2020. Es una fecha muy actual, así que para que veas que el desarrollo que han tenido los humanos en cuanto a la conservación de la biodiversidad en este bioma, los bosques caducifolios, ha tenido o ha rendido sus frutos. En las estepas, tenemos en representación a el cóndor. ¿Por qué? Bueno, por supuesto en Ecuador también es bastante conocido el cóndor, pero se estima que si no se toman medidas, en 25 años la población de esta especie podría disminuir hasta en un 80%. Y en la taiga, podemos observar que he puesto al animal representativo, el tigre siberiano, ¿sí? Un animal bastante poderoso, bastante imponente. Existen actualmente unos 600 ejemplares de tigres siberianos. De hecho, se ha ido mejorando un poquito, ya que también pude leer que hace unos años atrás solo existían 500 ejemplares y actualmente ha aumentado 100 más. En cuanto a la tundra, el animalito que quiero que sea mi representación o esté en representación para enfrentar la destrucción de la biodiversidad es el oso polar. Dice que solo quedan unos 20.000 osos polares en el mundo. Puede desaparecer en el próximo siglo si continúa la tendencia actual de calentamiento en el Ártico. Analiza qué clase de información científica requiere la comunidad en general para identificar el estado de conservación de los biomas a nivel mundial. Y es cierto, las personas necesitan enterarse, saber información científica. Pero, ¿qué clase de información científica? Bueno, podemos hacer llegar a las personas, a la gente en general, esta clase de información científica. Las precipitaciones, la temperatura de los biomas, la composición del suelo y la biodiversidad, es decir, la cantidad de especies que todavía existen. Cuando una de estos puntos ya empiezan a variar demasiado o a bajar, por ejemplo en la precipitación, es decir, las lluvias, o la temperatura empieza a ser demasiado frío o demasiado calor, por supuesto esto va a afectar muchísimo a cualquiera de los biomas, ya que querrá decir que las especies van a tener que adaptarse, y si no se adaptan a estos cambios, lo más probable es que mueran. Y ese es otro punto, la biodiversidad. El conteo de especies que existen, como ya hemos visto, por ejemplo en el oso polar, cierta cantidad de especies, pero si se nota o se evidencia que hay menos de un año a otro, eso quiere decir que esta información científica sí que nos ayuda a identificar
el estado de conservación de los biomas. Enlista las habilidades científicas que se requieren desarrollar para contribuir en el estudio de los efectos negativos del ser humano sobre los medios naturales. Y ahí están una lista, ¿no? Eso quiere decir enlistar. En una lista te voy a poner las habilidades científicas: explorar hechos y fenómenos, analizar problemas, observar, recoger y organizar información relevante, utilizar diferentes métodos de análisis, evaluar los métodos, compartir los resultados. Bien, ahora pasamos a la actividad número 3. Te va a estar dando el acompañamiento a la asignatura de lengua y literatura. Dice, analiza los siguientes textos. Y primero te da este texto con este tema: la diversidad lingüística está en Ecuador. Muy bien, ya vimos la biodiversidad. Ahora vamos a enfocarnos un poquito de lo cultural. Ecuador es un país en donde hay 13 nacionalidades y 14 pueblos indígenas, dueños de diferentes costumbres, tradiciones, creencias y otras características. Es la que evidencian la riqueza cultural evidente en cada una de las regiones. El lenguaje es la máxima representación de la identidad y variedad de cultura existente en nuestro territorio. Y ya que hay varias lenguas, varias culturas, cada cultura tiene a veces su lengua ancestral, de ahí viene la palabra diglosia en Ecuador, que es la siguiente lectura. ¿Y qué es la diglosia? Dice aquí, la diglosia es un bilingüismo de la palabra bilingüe, en especial cuando una de las lenguas goza de prestigio o privilegios sociales o políticos superiores. Entonces, en base a estos textos, que tú lo puedes ir leyendo, vamos a realizar el punto número 2 con sus diferentes incisos. El punto número 1 dice: investiga cómo funciona una escuela bilingüe en la que se enseña castellano y otra donde se enseña una lengua ancestral como el quichua. En pantalla, por supuesto, tú tienes un poquito de lo que he investigado, pero por supuesto tú puedes aumentar más esta información. Analiza con tus compañeros y compañeras las diferencias de esa educación bilingüe con la que tú recibes, ya que es probable que tú ahora mismo no estés en una institución bilingüe. Entonces puedes hacer ese análisis y ver las diferencias. Yo he puesto algunas, resaltando por supuesto a los colegios o escuelas bilingües. Por ejemplo, he puesto algunos puntos en que mejoran la escuela tradicional: mejorar su desarrollo cognitivo, elevar su rendimiento académico, incrementar su capacidad de comunicación, potenciar su éxito profesional. Todo eso he sacado del análisis haciendo la comparativa de las diferencias entre una escuela bilingüe y una que no lo es. Extrae conclusiones y elabora una lista de propuestas que podrían mejorar el estado de diglosia del castellano en relación con las lenguas ancestrales del Ecuador. Y ahí he sacado mis conclusiones, ¿no? Al hacer esta investigación, puedes ponerle pausa al video para guiarte de esta conclusión. Aquí está la lista de propuestas que podrían mejorar el estado de diglosia del castellano y he puesto 3 puntos, ¿no? Seguramente tú tienes otros puntos que puedes elaborarlo y redactarlo. Una vez que tú has hecho esto, puedes utilizar las páginas 126 y 127 del texto de Lengua y Literatura de tercer curso para afianzar tu aprendizaje respecto de este tema. Y pasamos ahora a la actividad número 4. Esta te va a estar dando el acompañamiento Educación para la Ciudadanía.
El primer punto dice: lee el siguiente texto. Esto es importante para que luego puedas realizar la única actividad que te menciona en esta parte. Tienes que leer el texto de primer curso de Educación para la Ciudadanía, como te había mencionado, y aquí viene la actividad. Completa la siguiente rutina del pensamiento con base en el texto anterior. Veamos. Aquí está el cuadro de causa-efecto. En el primero, la causa, qué pasó, y el efecto, por qué pasó. En el qué pasó dice: los pueblos y nacionalidades indígenas, montubios y afroecuatorianos presentaron sus demandas en torno al reconocimiento de la diversidad cultural y étnica del Ecuador. ¿Por qué pasó? Por su preocupación por la soberanía alimentaria, consistente en el derecho de los pueblos a decidir sobre los alimentos que van a consumir con base en sus prácticas culturales por encima de las exigencias del mercado. Y tenemos otro más. También se realizó otra demanda sobre el establecimiento de la educación intercultural y bilingüe. ¿Por qué pasó? Porque este es un elemento que garantiza la preservación en las nuevas generaciones de la identidad cultural. Y tenemos una más. ¿Qué pasó? Asimismo exigieron el reconocimiento de las circunscripciones territoriales indígenas como formas de gobierno de régimen especial. ¿Por qué? Porque ellos quieren autogobernar bajo principios y modelos culturales propios. Bien, eso sería toda esta parte, y ahora vamos con la parte de la actividad número 5, que por supuesto te va a estar dando el acompañamiento, la asignatura de inglés. ¿Cuál es el tema? Dice allí: ¿qué haces en Nochebuena? ¿Crees que la forma de celebrar las fiestas es diferente en función de cada cultura? Por supuesto, tú vas a tener que ir contestando estas preguntas. Y aquí dice: comunicación y conciencia cultural. Lee y responda las preguntas que siguen en su cuaderno. Entonces aquí está, fiestas en Cuenca. Puedes traducirlo en el traductor de Google y luego puedes responder estas preguntas. Fíjate lo que te dice la primera: ¿has estado alguna vez en Cuenca? Bastante sencillo de responder, es algo personal. 2. ¿Es el desfile del Niño Jesús una tradición en tu ciudad natal? Y el punto número 3. ¿Qué otras fiestas ecuatorianas conoces? Yo tengo aquí un enlace en donde se encuentran las festividades en el Ecuador para que tú puedas observar algunas de ellas. Ya están en inglés. Esto te lo puedo dejar en la caja de comentarios cuando me lo solicites. Esto sería todo. Aquí están algunas celebraciones de todo el Ecuador, las fiestas en Quito, lo que estaba en la ficha en Cuenca, etc. Y esto sería todo lo relacionado con esta semana número 1. Espero que te pueda servir. Estoy seguro que sí. No olvides dejarle un like a este video, compartirlo por supuesto, y si necesitas alguna ayuda puedes escribirla en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.